Lo que vamos a hacer ahora es medir el tacómetro. El tacómetro genera corriente cuando se enciende y trabaja el motor. Genera corriente, el cual le manda esa corriente a la placa electrónica. Entonces lo que nosotros vamos a probar va a ser el voltaje que genera. Genera un voltaje en corriente alterna. Aquí vamos a tener nuestro multímetro y vamos a ver el voltaje que le va a mandar. Las puntitas roja y negra vamos a poner en cualquier lugar, no importa. Y lo que vamos a hacer es recibir el voltaje. Este es multímetro. Este es multímetro. Perfecto, vamos a probar el voltaje que le está mandando. Tenemos nuestra conexión para medir justamente el voltaje que genera el tacómetro. Tenemos nuestro multímetro. Está conectado nuestro motor a carbones. Ya en otro video les mostré cómo se conecta, cómo se hace trabajar. Lo que vamos a hacer ahora es conectar el tacómetro al multímetro y ver cuánto voltaje me está generando. Vamos a dejarlo por aquí el multímetro. Vamos a conectar nuestro probador. Tenemos por aquí también el dimmer. Todo ya está perfectamente conectado. Vamos a estirar un poquito. Perfecto. Ahí se ve el multímetro. Vamos a energizar nuestro probador. Energizamos este probador y vamos a darle corriente. Ok, corriente. Y vamos a darle un toque. Vamos a ver. Empieza a girar. Empieza a dar voltaje. 9 voltios, 10 voltios, 11 voltios de corriente alterna. Apagamos. Sigue generando. Estamos apagando con este. Miren. 3 voltios, 1 voltio, 0 voltios. Otra vez le damos. Está empezando a generar voltios. Perfecto. Esa es la manera que un tacómetro trabaja en un motor a carbones, en una lavadora. Le vamos a dar más. Mientras más vueltas, más revoluciones por minuto, tenemos más voltaje. Bueno, esa es la pequeña prueba que les puedo aportar. El voltaje que tenemos, el amperaje, el consumo. Le vamos a subir más, un poquito más. Perfecto. 18, 20 voltios, casi en su máxima exigencia. Lo apagamos el dimmer, baja el voltaje. Llegamos a medir hasta 20 voltios. Perfecto. Entonces, espero que les sirva. Esa es la manera que manda el voltaje el tacómetro hacia la placa electrónica. Mediante esta conexión generamos aquí generamos 20 voltios de corriente alterna. ¿Sí? Con la conexión que tuvimos generamos 20 voltios de corriente alterna. Y así es como le manda el voltaje. Nuestro tacómetro, mediante 2 cables, le manda esa señal, ese voltaje, a la placa electrónica. Este es nuestro multímetro, pero en realidad este vamos a decir que es la placa electrónica. Perfecto. No es solo ese voltaje porque nosotros no lo hicimos la prueba al máximo. ¿Sí? Entonces no sabría decirle cuánto voltaje en realidad le manda. Quería hacerles una prueba, cómo funciona el tacómetro. Espero les sirva, señores. Esta es la otra manera de probar con el multímetro.
una de las maneras para ver si nuestro tacómetro está andando perfectamente. Lo que hacemos primeramente es verificar cuáles son las conexiones del tacómetro. En este caso son los dos delgaditos y directamente nos llevan al tacómetro. Es visible, es fácil de ubicarlo. Entonces vemos que son las conexiones 3 y 4. Entonces vamos a poner nuestro multímetro, lo ponemos en ohms automático y vamos a ver qué podemos conseguir con el multímetro. Tenemos ahí, ya está en ohms. Entonces vamos a empezar a girar esto, el rotor. Se movió, perdón. Están haciendo contacto los dos. Vamos a acomodar bien. Ya, ahí está bien. Van a disculpar porque no me di cuenta. Ahora sí. Ya está conectado los dos y empezamos a mover. Como pueden ver, hay un ohmiaje, hay un voltaje. Apenas movemos a cualquier lado, se altera el ohmiaje. Entonces de esa manera vemos que está generando un voltaje el tacómetro. El tacómetro que está aquí atrás nos está generando un voltaje. Vamos a poner ahí, que se vea bien. 115, 180, 200, llega casi a 300 según la fuerza que le demos. ¿Sí? Podemos ver todo el voltaje que estamos generando. Se queda en 115, movemos un poquito y se altera, se altera, se altera, se mueve. ¿Sí? Pero ahí parado 115 ohms. Y no es eso solo, vamos a poner medición de corriente alterna. Vamos a poner alterna y tenemos 0 voltios. 0 voltios y vamos a mover. Tenemos milivoltios, 300 milivoltios, 200. También está generando voltaje. Tenemos casi 400 milivoltios. Si le damos más fuerza, nos va a dar más voltaje. ¿Sí? Entonces esta es la manera de medir un tacómetro, aparte de la otra que ya lo medimos con la conexión y generando un voltaje naturalmente con el motor. Perfecto, espero que les sirva. Esa es una de las maneras de medir un tacómetro. Muchas gracias, señores.